Él pasó gran parte de su vida creyendo que era pobre por culpa del dinero, o mejor dicho, por la falta de él, porque esa siempre fue la explicación más fácil, la más lógica, la más aceptada por todos a su alrededor. Al fin y al cabo, cuando creces viendo limitaciones, escuchando que ciertas cosas no son para ti, conviviendo con la sensación constante de que todo exige demasiado esfuerzo y devuelve muy poco, es natural creer que la raíz de todo está en la cuenta bancaria, en el salario, en las oportunidades que nunca llegaron, y durante mucho tiempo él realmente creyó eso. Creyó que la pobreza era solo un estado financiero, una consecuencia del entorno, de las circunstancias, de las puertas que nunca se abrieron, y por eso vivió muchos años mirando hacia afuera en busca de la respuesta, como si el cambio de su vida dependiera exclusivamente de una cantidad, de una suma, de un aumento, de una oportunidad externa que finalmente lo llevara a otro nivel. Pero por más que pensara así, había algo dentro de él que no terminaba de encajar con esa explicación, porque empezó a notar algo incómodo. Algunas personas que habían comenzado en situaciones parecidas, o incluso peores, estaban logrando salir de ese lugar, estaban construyendo algo distinto, y eso empezó a incomodarlo, no por comparación, sino porque rompió una certeza que había cargado durante mucho tiempo, la certeza de que el dinero era la única razón. Y cuando esa certeza empezó a agrietarse, surgió una nueva pregunta, una pregunta que evitó durante mucho tiempo porque era más difícil, más incómoda, más profunda. ¿Y si mi pobreza no está solo en el bolsillo, sino en la forma en que pienso? Al principio esa idea le pareció absurda, casi ofensiva, porque es mucho más fácil aceptar que la culpa está afuera, que la limitación viene del mundo, que la vida no te dio las mismas condiciones. Pero cuanto más observaba su propia trayectoria, más cosas empezaban a tener sentido. Se dio cuenta de que, incluso en las pocas oportunidades que aparecían, siempre existía un patrón interno que lo hacía retroceder, un pensamiento que le decía que eso no era para él, que probablemente no iba a funcionar, que era mejor no arriesgar, que quizá no era capaz, y ese pensamiento aparecía prácticamente en todo, en el trabajo, en los proyectos, en las relaciones, en las decisiones financieras, como si hubiera una programación silenciosa dentro de su mente que lo mantenía exactamente en el mismo lugar. Y eso fue un choque, porque por primera vez empezó a entender que tal vez la falta de dinero era solo una consecuencia, y no la causa principal, porque antes de faltar el dinero en el bolsillo, parecía faltar algo dentro, parecía faltar visión, parecía faltar creencia, parecía faltar la autorización interna para crecer, y eso cambió por completo la forma en que empezó a mirar su propia vida, porque ahora ya no estaba analizando solo las circunstancias externas. Empezó a observar la forma en que reaccionaba a ellas, empezó a darse cuenta de que siempre interpretaba las oportunidades desde el filtro de la escasez, como si la primera respuesta automática fuera siempre la limitación, nunca la posibilidad. Y ese filtro moldeaba todo, hacía que cualquier oportunidad pareciera demasiado pequeña, demasiado arriesgada o demasiado lejana, y eso lo mantenía en un ciclo silencioso donde la falta de acción generaba falta de resultados, y la falta de resultados reforzaba la creencia de que era pobre por destino. Y así, el patrón continuaba, un ciclo donde el pensamiento alimentaba la realidad y la realidad reforzaba el pensamiento, y durante mucho tiempo no se dio cuenta de que estaba atrapado en eso, porque parecía natural, parecía lógico, parecía simplemente la vida como es. Pero cuando empezó a ver ese patrón, algo se abrió, una percepción que nunca había tenido antes. Empezó a entender que la pobreza no es solo la ausencia de dinero, muchas veces es la presencia constante de una mentalidad que limita cualquier movimiento antes incluso de que ocurra. Es la creencia silenciosa de que crecer no es para ti, de que arriesgar no vale la pena, de que cualquier intento terminará en fracaso. Y eso va mucho más allá de las finanzas. Eso afecta la forma en que te posicionas frente a la vida, la forma en que hablas contigo mismo, las decisiones que tomas y las que dejas de tomar,
Y fue ahí cuando entendió algo que cambió todo. Él no estaba solo sin dinero. Estaba viviendo dentro de una mentalidad de escasez. Una mentalidad que decía que nada era suficiente, que nada iba a funcionar, que todo era demasiado difícil, y mientras esa mentalidad siguiera intacta, cualquier dinero que entrara podría aliviar el momento. Pero no cambiaría el patrón, porque el problema real no estaba solo afuera, estaba dentro. Y esa comprensión fue dolorosa, pero también profundamente liberadora, porque por primera vez entendió que había algo que dependía de él, algo que podía observar, cuestionar y transformar, y eso trajo una sensación completamente nueva, una sensación de responsabilidad que no pesaba, porque junto con ella vino la posibilidad de cambio, la percepción de que tal vez la salida no empezaba en el bolsillo, sino en la mente, en la forma en que se veía a sí mismo, en la forma en que reaccionaba a las oportunidades, en la forma en que interpretaba su propia capacidad. Y quizá este sea el punto más importante para ti ahora, porque quizá en alguna área de tu vida tú también estés viviendo algo parecido. Quizá estés mirando solo el resultado externo sin darte cuenta del patrón interno que está creando ese resultado. Quizá haya un pensamiento que aparece siempre antes de intentar crecer, invertir, cambiar o avanzar. Un pensamiento que te hace retroceder antes incluso de actuar. Y si eso está ocurriendo, tal vez sea momento de hacer la misma pregunta que él hizo. ¿La limitación está solo afuera? ¿O hay algo dentro de ti repitiendo este patrón? Porque en el momento en que logras verlo, algo empieza a cambiar. Porque aquello que se hace visible deja de controlar de la misma forma. Y eso puede ser el inicio de una transformación mucho más grande de lo que parece ahora. Y cuanto más avanzaba observando esto, más evidente se hacía una verdad imposible de ignorar. Él no era pobre solo de dinero, estaba empobrecido de visión, de creencia, de permiso interno para crecer, y esa fue una de las verdades más duras y al mismo tiempo más liberadoras que había enfrentado, porque durante 1900 años creyó que necesitaba una oportunidad externa para cambiar, cuando en realidad muchas oportunidades ya habían pasado por su vida, y él mismo no había sabido sostenerlas. No porque fuera incapaz, sino porque mentalmente aún no se sentía alguien que pudiera vivir eso. Y eso cambió todo, porque entendió que la vida no responde solo a lo que deseas. Responde profundamente a la forma en que te posicionas frente a lo que deseas. Y durante mucho tiempo, él deseó crecer con palabras, pero internamente seguía comportándose como alguien destinado a la falta, alguien que siempre esperaba lo peor, alguien que interpretaba cualquier avance como algo demasiado arriesgado, y eso generaba un conflicto silencioso, porque una parte de él quería prosperar, pero otra seguía profundamente identificada con la escasez, y mientras esa segunda parte estuviera al mando, la realidad siempre tendería a regresar al mismo lugar, y fue ahí cuando entendió algo aún más profundo sobre la vida. Muchas veces no vives menos porque la vida te dio poco. Vives menos porque tu mente todavía no se ha permitido recibir más. Y esa idea lo sacudió profundamente, porque mostró que no bastaba con querer. Era necesario volverse internamente compatible con aquello que quería construir. Y eso no tenía nada que ver con frases vacías de motivación. Tenía que ver con comportamiento, con decisiones, con la forma en que reaccionaba a las oportunidades y sobre todo, con la forma en que se hablaba a sí mismo, porque empezó a darse cuenta de que su lenguaje interno era de limitación constante. Todo era demasiado difícil, demasiado lejos. Eso no le pasa a personas como yo. Y esas frases estaban moldeando su identidad sin que lo notara, porque aquello que repites dentro de ti durante suficiente tiempo deja de parecer pensamiento y empieza a parecer verdad. Y cuando una mentira repetida se convierte en verdad dentro de ti, empieza a dirigir tu vida. Y eso fue exactamente lo que pasó durante mucho tiempo. Vivió obedeciendo una narrativa interna que nunca cuestionó. Una narrativa que decía que la prosperidad era para otros, que el crecimiento era para otros, que la abundancia era para otros. Y mientras eso continuara,
cualquier esfuerzo externo sería limitado, porque el propio pensamiento arrastraba todo de vuelta al mismo patrón. Y fue en ese punto cuando tomó una decisión diferente, quizá la primera verdaderamente consciente en mucho tiempo. Decidió dejar de alimentar la narrativa antigua. Empezó a observar cada pensamiento de escasez que aparecía antes de actuar, y cuando aparecía, en lugar de aceptarlo automáticamente, empezó a confrontarlo, a preguntarse si eso era un hecho o solo un reflejo del patrón viejo, y eso empezó a cambiar la forma en que tomaba decisiones, porque ya no partía automáticamente desde la limitación. Empezó a considerar la posibilidad, empezó a pensar en crecimiento como algo viable, y eso se reflejó inmediatamente en sus acciones. Empezó a invertir más en sí mismo, a buscar más conocimiento, a permitirse probar cosas que antes descartaría automáticamente, y cada pequeña acción de esas generaba una nueva prueba interna de que la antigua narrativa no era absoluta. Y eso fue construyendo una nueva identidad, una identidad no basada en la falta, sino en la construcción, en la expansión, en la posibilidad. Y cuanto más esa nueva identidad se fortalecía, más su vida empezaba a cambiar también, porque cambiaron sus acciones, cambiaron sus decisiones, empezó a aprovechar las oportunidades de otra forma, y eso es algo que muchas personas no perciben. La prosperidad no empieza en el dinero, empieza en la mente que aprende a posicionarse diferente frente a la vida, porque eso es lo que define las decisiones que tomas todos los días, y son esas decisiones acumuladas las que construyen la realidad en la que vives. Y quizá este sea el punto más importante para ti ahora, entender que muchas veces lo que parece falta de dinero es solo el reflejo final de una narrativa interna que te ha limitado durante mucho tiempo. Y si logras identificar esa narrativa, si logras ver qué frases repites cada vez que piensas en crecer, avanzar o prosperar, ya has dado un paso gigantesco, porque aquello que se hace visible deja de mandar de la misma forma. Y a partir de ahí puedes empezar a crear una nueva historia interna, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, y eso, repetido con el tiempo, es lo que realmente empieza a cambiarlo todo. Y, al final, cuando pudo mirar toda su trayectoria con honestidad, entendió que el verdadero cambio nunca empezó cuando apareció el dinero. Empezó en el momento en que su mente dejó de obedecer la escasez como si fuera destino, porque fue ahí donde todo cambió. No solo la forma en que veía la vida, sino la forma en que se veía a sí mismo dentro de ella. Durante mucho tiempo se vio como alguien intentando sobrevivir, como alguien que solo necesitaba ir tirando, alguien que creía que crecer era un privilegio lejano, pero ahora empezaba a verse como alguien que podía construir, aprender y sostener una realidad diferente, y ese cambio de identidad fue más poderoso que cualquier cifra que pudiera entrar en su cuenta, porque dinero sin mentalidad se pierde, pero mentalidad con acción construye. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Dejó de vivir en modo supervivencia y empezó a vivir en modo construcción. Dejó de pensar solo en el hoy y empezó a pensar en lo que hacía ahora podía generar mañana. Dejó de actuar por miedo a la falta y empezó a actuar por visión de crecimiento, y eso transformó todo, porque las decisiones que antes nacían del impulso o la inseguridad empezaron a nacer de la conciencia, y cuando cambian las decisiones, la vida inevitablemente cambia junto con ellas, no por magia, no de un día para otro, sino de forma consistente, porque cada pequeña elección empezó a reflejar esta nueva mentalidad, la forma en que gastaba, la forma en que invertía su tiempo, la forma en que aprovechaba oportunidades, la forma en que se posicionaba frente a su propio valor. Todo empezó a ser distinto, y eso le trajo una comprensión aún más fuerte. Nunca fue pobre solo por falta de dinero. Fue pobre porque durante mucho tiempo creyó que la vida que deseaba no era compatible con quien él era, y esa creencia silenciosa dirigió años enteros de su existencia. Limitó movimientos, bloqueó decisiones, hizo que abandonara ideas antes incluso de probarlas, y cuando lo vio con
claridad. Algo dentro de él se reorganizó, porque entendió que la verdadera riqueza comienza en el momento en que dejas de pensar como alguien condenado a la falta y empiezas a actuar como alguien que está construyendo abundancia. Y eso no significa ignorar dificultades, no significa romantizar la realidad, significa entender que la forma en que te posicionas frente a la vida moldea profundamente en lo que se convierte, porque tus acciones son consecuencia directa de aquello que crees posible para ti. Y quizá este sea el punto más importante para ti ahora, entender que muchas veces lo que te mantiene en el mismo lugar no es el saldo de tu cuenta, es la historia interna que llevas años repitiéndote, la narrativa silenciosa de que no es para ti, de que no funcionará, de que siempre faltará algo. Y mientras esa historia siga guiando tus decisiones, la realidad tenderá a repetir el mismo patrón. Pero en el momento en que empiezas a cuestionarlo, en el momento en que empiezas a actuar diferente, aunque sea en pequeñas cosas, empiezas a romper ese ciclo. Y es exactamente ahí donde ocurre la transformación real, no cuando entra el dinero, sino cuando la mente deja de expulsar la prosperidad antes incluso de que llegue. Y quizá ahora sea el momento de preguntarte con honestidad, ¿cuál es la historia que te has contado sobre el dinero, el crecimiento y la abundancia? Porque puede ser exactamente esa narrativa la que está moldeando tu realidad hoy, y si logras verlo, ya has empezado a cambiar, porque aquello que se hace visible pierde fuerza, y aquello que pierde fuerza deja espacio para una nueva forma de pensar, de actuar y de vivir, y es exactamente esa nueva forma la que puede transformar por completo todo lo que viene a partir de ahora.